Imagina por un instante que el hilo de la historia no se hubiera roto de manera tan trágica y violenta, que cada pergamino, cada idea y cada descubrimiento de la antigüedad hubiera permanecido intacto bajo el resguardo de muros de piedra, esperando a ser leído por las generaciones futuras. Nos encontramos ante uno de los interrogantes más profundos de la existencia humana, una grieta en el tiempo que nos invita a reflexionar sobre la fragilidad de nuestra memoria colectiva y la posibilidad de un pasado que nunca ocurrió. Acompáñame en este viaje por los senderos de lo que pudo ser, donde el fuego se apaga antes de tocar el saber y el destino del mundo cambia para siempre en un suspiro de sabiduría eterna. Capítulo 1. La fragilidad del cristal humano. La historia es un suspiro en la inmensidad del tiempo, un relato escrito con tinta que a menudo se borra con el paso de las llamas y la negligencia de los hombres que olvidan su propio legado. Debemos entender que la cultura no es una roca sólida, sino un cristal delicado que requiere de un cuidado constante para no romperse en mil pedazos imposibles de reconstruir. Cuando pensamos en la gran biblioteca de Alejandría, no debemos imaginar solo un edificio lleno de estantes, sino el cerebro mismo de la humanidad antigua, donde convergían las mentes más brillantes de 3 continentes en un abrazo intelectual sin precedentes. La pérdida de este recinto no fue solo un incendio de madera y papiro, fue un infarto en el corazón del progreso humano que nos sumió en una amnesia de siglos. Si esa estructura hubiera sobrevivido, el concepto de verdad no habría sido enterrado bajo el dogma y la ignorancia, sino que habría florecido como un jardín regado por el Nilo. La fragilidad de nuestra especie radica precisamente en nuestra incapacidad para valorar el conocimiento hasta que lo vemos convertido en ceniza, un patrón destructivo que ha definido nuestra evolución y nos ha obligado a redescubrir la rueda una y otra vez. En esta realidad que exploramos hoy, el cristal no se rompe, el saber se acumula capa sobre capa, y la humanidad camina sobre hombros de gigantes que nunca llegaron a caer al suelo. Capítulo 2. El incendio que nunca llegó. Si las antorchas de los conquistadores se hubieran apagado antes de tocar el papiro, el destino de la humanidad habría tomado un rumbo completamente distinto al que conocemos en nuestras crónicas. Visualiza la escena en la que el fuego es contenido, donde el general de turno comprende que quemar esos rollos es asesinar el futuro de sus propios hijos, y decide proteger el templo del saber. En ese preciso instante, se abre una línea temporal donde la astronomía, la medicina y las matemáticas no se detienen, sino que continúan su ascenso exponencial hacia las estrellas, los planos de máquinas de vapor primitivas, los estudios sobre la circulación de la sangre y las mediciones exactas de la circunferencia terrestre se habrían convertido en la base de una sociedad técnica mucho antes de lo que nuestra historia permite. La biblioteca habría funcionado como un faro eterno, iluminando no solo las costas de Egipto, sino los rincones más oscuros del pensamiento medieval que nunca llegaría a existir. Sin ese incendio, el vacío intelectual que llamamos oscurantismo se disuelve en una primavera constante de descubrimientos, donde la curiosidad es la moneda de cambio y la experimentación es la ley suprema. La preservación de esos cientos de miles de manuscritos habría significado que un estudiante en el año 500 después de nuestra era podría haber leído directamente a los sabios del pasado, construyendo sobre sus aciertos en lugar de tropezar con sus mismos errores. Capítulo 3. 1000 años de avance silencioso. Con los textos de Aristarco de Samos a salvo, el modelo heliocéntrico no habría esperado 16 siglos para ser aceptado por la conciencia colectiva de la especie. La idea de que la Tierra gira alrededor del Sol habría sido un hecho establecido en las escuelas de todo el Mediterráneo, permitiendo que la navegación y la cosmología avanzaran hacia fronteras impensables. Imagina barcos de madera reforzada cruzando el Atlántico en el siglo II, no por accidente, sino guiados por mapas precisos y astrolabios perfeccionados en las salas de Alejandría. El contacto entre civilizaciones se habría producido en un marco de intercambio científico, y no solo de conquista brutal, pues el conocimiento tiende a crear puentes donde la ignorancia levanta muros de miedo, mientras en nuestra realidad los alquimistas buscaban transformar el plomo en oro sin éxito. En esta otra vida los químicos alejandrinos habrían descifrado la estructura de la materia siguiendo los pasos de Demócrito de manera ininterrumpida. La medicina no habría recurrido a las sangrías y los rezos, sino que habría profundizado en la anatomía y la higiene, salvando millones de vidas que en nuestro mundo se perdieron por simples infecciones. Este avance silencioso pero constante habría generado una sociedad donde la tecnología no sería una revolución traumática, sino una evolución natural del ingenio humano aplicado a las necesidades del día a día. Capítulo 4. La ciencia como nuevo Dios. En esta realidad alterna,
La fe y la razón no habrían librado guerras sangrientas durante milenios, sino que habrían caminado de la mano hacia una comprensión técnica de la existencia, al tener pruebas irrefutables de las leyes naturales archivadas y demostradas en la gran biblioteca. Las religiones habrían tenido que adaptarse a una verdad observable mucho antes de lo previsto. La espiritualidad se habría centrado en la maravilla del orden cósmico, y no en la negación de la evidencia física, evitando así persecuciones y juicios por herejía que retrasaron nuestro progreso. El método científico se habría convertido en el lenguaje universal de la humanidad, una herramienta compartida para descifrar los misterios del universo, sin necesidad de recurrir a explicaciones sobrenaturales, para lo que simplemente es naturaleza, aún no comprendida. Los templos habrían sido laboratorios y las plegarias habrían sido teoremas, creando una civilización donde el mérito intelectual sería el mayor honor que un ciudadano podría alcanzar. No estaríamos hablando de una sociedad fría y desalmada, sino de una humanidad que encuentra la belleza en la precisión de un eclipse y la armonía en la geometría de una flor. Esta preeminencia del saber sobre el dogma habría permitido que los recursos del mundo se destinaran a la investigación y el desarrollo, logrando que el bienestar humano fuera el objetivo primordial de cada nación surgida bajo la sombra protectora de Alejandría. Capítulo 5. Una humanidad sin Edad Media. Sin el estancamiento intelectual que caracterizó a Europa durante siglos, la revolución industrial habría ocurrido 1000 años antes de lo que dictan nuestros libros de texto actuales. Para el año 1000 de nuestra era, las ciudades estarían iluminadas por sistemas de gas o electricidad incipiente, y las comunicaciones por cable habrían unido los continentes en una red de información instantánea. La peste negra y otras pandemias habrían sido contenidas por científicos que entendían la microbiología mucho antes de que naciera Pasteur. Evitando el colapso demográfico que casi termina con nuestra especie, la imprenta no habría sido un invento tardío, sino una evolución de los sellos antiguos, multiplicando la sabiduría por todo el globo terrestre hasta que el analfabetismo fuera solo un recuerdo amargo del pasado. Esta línea temporal nos muestra un mundo donde el renacimiento no es una vuelta a lo antiguo, sino un salto hacia lo desconocido, con naves espaciales despegando de la Tierra cuando en nuestra realidad apenas se construían las primeras catedrales góticas. El concepto mismo de tiempo se habría acelerado, permitiendo que la evolución social y política madurara sin las cadenas de la tiranía feudal, buscando sistemas de gobierno basados en la lógica y el bienestar común. Nos enfrentamos a la visión de una humanidad que no perdió un milenio en la oscuridad, sino que utilizó cada segundo para construir una torre de conocimiento que llega hasta los confines del sistema solar. Capítulo 6. El precio de la sabiduría absoluta. Pero todo avance tiene un costo oculto en el alma del buscador, pues conocerlo todo, quizás signifique perder la capacidad de asombrarse ante el misterio que nos rodea. En un mundo donde la biblioteca de Alejandría dictara todas las respuestas, ¿dónde quedaría el espacio para la imaginación indomable y el error creativo que a veces nos define mejor que la lógica? Una civilización hiperavanzada desde la antigüedad podría haber agotado los recursos del planeta mucho antes de desarrollar una conciencia ecológica profunda, enfrentándose a crisis climáticas mientras el resto de la naturaleza aún era virgen. La perfección técnica puede llevar a una uniformidad del pensamiento, donde lo que no está escrito en los antiguos pergaminos se considera inexistente o imposible de alcanzar. El peso de la tradición alejandrina podría haberse convertido en una nueva forma de dogmatismo, impidiendo que nuevas ideas cuestionaran lo que ya se consideraba una verdad absoluta e inmutable. Quizás el incendio, en toda su tragedia, nos obligó a ser humildes y a buscar nuestras propias respuestas entre las cenizas, forjando un carácter resiliente que solo surge del esfuerzo de volver a empezar desde cero. La sabiduría absoluta es un regalo peligroso que puede cegar a quien la posee, haciéndole olvidar que la esencia del ser humano no está solo en lo que sabe, sino en su eterna búsqueda de lo que aún no logra comprender del todo. Nos queda reflexionar sobre las cenizas de nuestra propia línea temporal, valorando cada fragmento de verdad que hemos logrado rescatar del olvido eterno a través de los siglos. Aunque la gran biblioteca de Alejandría ya no exista físicamente, su espíritu vive en cada deseo de aprender, en cada pregunta que nos hacemos y en cada libro que protegemos del paso del tiempo. Tal vez en otra vida, la humanidad no tuvo que tropezar tanto para llegar a las estrellas, pero en esta, nuestra lucha por el conocimiento es lo que nos otorga nuestra verdadera dignidad. Sigamos construyendo nuestra propia biblioteca invisible, una que ningún incendio pueda tocar, hecha de curiosidad y de la voluntad inquebrantable de entender quiénes somos y hacia dónde nos dirigimos en este vasto océano de misterio.